Muy bien, no sé si recuerdan la última vez que me tocó predicar, ya hace tiempo, ¿de qué hablé? La última vez que me tocó predicar. ¿Cuál era nuestro nombre? Bien. ¿Cuál sería tu nombre? Bien, Matías, ¿no? Y a ver si... ya. Que trajiste una camiseta, eso. Sí, ¿cuál era el texto? Lo miran en YouTube. El texto, sí. ¿Cuál era el texto? A ver si se acuerdan. Todavía. Vimos Tercera de Juan, ¿se acuerdan? Vimos los tres personajes que aparecen en Tercera de Juan, ¿sí? Vimos cuál era la actitud de cada uno de esos tres personajes. A raíz de esto, me quedé pensando un poco en el tema de cuál sería mi nombre. Vieron que Dios es tremendamente sabio y a veces nos lleva a lugares donde ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Y pensando en cuál sería mi nombre, me detuve a pensar un poco en lo que pasa con un creyente después de que tiene muchos años en la fe, ¿no? Y uno se termina como acostumbrando al nombre de Dios, ¿no? Uno termina siendo como tan familiar que uno termina quitándole la relevancia que el nombre de Jesús tiene para la vida de uno, ¿no? Por eso la importancia de que la Biblia una y otra vez nos insiste en que no nos olvidemos de la gracia, que no nos olvidemos de lo que significa el nombre de Jesús para cada uno de nosotros. De hecho, la Biblia hace un énfasis especial en que Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Y justamente hoy de mañana en la iglesia de los bautismos cantamos una canción que probablemente acá no la cantamos, o capaz que sí la sabemos, que habla que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, ¿no? Es una canción que exalta el nombre de Jesús, ¿no? Cuando habla de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios, ¿no? Y dice la canción que Jesús tiene un nombre que es sin igual, ¿no? La Biblia nos dice eso. La Biblia nos dice que Dios le dio a su Hijo, a Jesús, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. La Biblia nos dice y nos enseña que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, ¿no? La Biblia nos enseña que en el nombre de Jesús es donde encuentro realmente el perdón para mis pecados. En el nombre de Jesús es donde yo puedo ser salvo por la gracia y misericordia de Dios. Es un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuán importantes son los nombres en este mundo en el que vivimos, no? Cuando uno no es nadie y uno dice, es fulanito de tal. Bueno, es fulanito de tal y pasa desapercibido. Pero cuando uno adquiere fama, cuando uno adquiere reconocimiento, ya el nombre tiene otro peso, ¿no? Y más para aquel que lo conoce a determinada persona que su nombre es conocido, dice, yo lo conozco, es mi amigo, ¿no? O es mi padre, es mi madre, es mi hermano, ¿no? Pero a veces, cuando vivimos cercanos a ese nombre, nos familiarizamos tanto con ese nombre, que ese nombre termina teniendo el impacto que el nombre tiene, ¿no? Terminamos siendo tan familiares al nombre que ese nombre empieza a perder el peso que en cierta manera tiene ese nombre, ¿no? Entonces, como cristianos a veces nos pasa que escuchar el nombre de Jesús no genera nada en nuestro corazón. Y capaz que vamos a la iglesia y lo escuchamos el domingo, lo escuchamos el jueves, lo escuchamos el miércoles, lo leemos en la Biblia, pero no termina transformando absolutamente nada en nuestra vida, porque ese nombre se ha vuelto común. Y eso es lo que quiero hablar en esta tarde, cuando su nombre se te ha vuelto común. Cuando su nombre ya no tiene el impacto que tuvo en ese primer momento donde te encontraste con Jesús y Jesús transformó tu realidad. Por eso que Jesús le dice a una de las iglesias, vuelve a tu primer amor. Vuelve a ese primer amor donde te encontraste con ese Jesús que transformó toda tu realidad, que te sacó de las tinieblas a la luz, que te dio una nueva vida, ¿no? Entonces, cuando el nombre de Jesús se vuelve común, estamos en peligro. Podemos estar acá en la iglesia, podemos venir a los cultos, podemos leer la Biblia en nuestra casa, podemos orar, pero no hay transformación de vida cuando el nombre de Jesús se vuelve común. Cuando lo santo, el nombre de Jesús,
el nombre de Dios que es santo, se vuelve cotidiano, cuando su nombre ya no pesa, sino que termina siendo un nombre más, cuando ya no produce asombro, hemos entrado en un terreno espiritual que es peligroso. Hemos perdido lo importante que es el amor por el nombre de nuestro Señor, ¿no? Y ahí es donde comenzamos a vivir una vida de religiosidad que nos carga y hasta que nos llega a producir hastío, cansancio de la religiosidad que tenemos. Nos ponemos irritables, nuestras relaciones no son las correctas, nuestro servicio a Dios no es el correcto, lo hacemos por compromiso con las gentes y no por compromiso con el nombre de aquel que nos salvó. Dios confronta a su pueblo, Israel, a través de un profeta, que es lo que vamos a ver hoy, así que les invito a que busquen ustedes en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, del versículo 6 al 14. Dios termina confrontando a Israel a través de este profeta porque seguían adorando, pero había algo que no pasaba en el pueblo y es que no honraban a Dios. No tenían la honra de vida a su nombre. ¿Y saben qué? A raíz de esta predicación que preparé, me puse a estudiar todo el libro de Malaquías. Y estudiando todo el libro de Malaquías, me di cuenta que la frase que más se repite en esta ida y vuelta de Dios con el pueblo, donde Dios les pregunta y el pueblo le responde un tanto irónicamente a veces, y lo que Dios le dice una y otra vez al pueblo, ustedes desprecian mi nombre. Y esto es tremendo, ¿no? El contexto en el que estamos es un contexto en el que el pueblo de Israel había salido de los 70 años de cautiverio en Babilonia, después de haber sido esclavos bajo los babilonios, vuelven, reconstruyen la ciudad, reconstruyen el muro, reconstruyen el templo, vuelven a la vida de religiosidad, pero lejos de una vida de comunión con Dios. Vemos que hay religión, pero no hay pasión. Vemos que hay sacrificios, pero no hay honor a Dios detrás, ni honra detrás de los sacrificios. Vemos que está el nombre de Dios presente porque siguen haciendo cosas para Dios, pero sin reverencia a Dios. Y Dios toma la iniciativa de confrontar a su pueblo y decirles, ustedes deshonran mi nombre. Lo triste es que el pueblo le termina diciendo a Dios, ¿en qué te hemos deshonrado? Y una y otra vez Dios le dice, ustedes deshonran mi nombre. Para ustedes mi nombre se le ha vuelto común. Dios levanta al profeta para denunciar una adoración desgastada y mecánica. Como muchas veces nos puede pasar a nosotros también, donde el nombre de Dios nos saca de dentro de nosotros esa pasión profunda por querer adorarlo, por querer honrarlo, por querer bendecirlo, sino que simplemente acostumbrados a que tenemos que honrar a Dios, que tenemos que venir y rendirle culto, lo hacemos, pero no con el gozo que tendríamos que hacerlo, no con la reverencia que tendríamos que hacerlo, no con el tener en mente presente de que su nombre merece lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida. Termina siendo nuestra vida una vida mecánica, donde tengo que ir a la iglesia, tengo que servir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero motivado ¿por qué? Porque la motivación es que su nombre debe ser glorificado. Y tengo el privilegio de glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Lo más peligroso no es rechazar su nombre. Lo más peligroso es acostumbrarse a su nombre. Hay mucha gente que rechaza su nombre de afuera. Y uno dice, uy, qué pena, lo rechazan. Pero ¿saben qué? Es más peligroso acostumbrarte a su nombre y vivir de cualquier manera.
es mucho más peligroso. Entonces, en este texto que vamos a leer hoy, Dios confronta a su pueblo, y espero que esto sea también parte de la confrontación de Dios para cada uno de nosotros, como lo fue para mi vida en lo personal, donde quizás yo esté hablando acá de su nombre, pero muchas veces me encuentro de que no tengo esa pasión por su nombre que debiera haber en mi vida. Y lo que quiero es que así como la palabra me confrontó a mí, que confronte a vos también, y te des cuenta que muchas veces las cosas que haces no las haces por amor de su nombre, ¿no? Entonces vamos a leer lo que dice el texto acá, en Malaquías 1:6 al versículo 14. Y vamos a ver algunas cosas que aparecen ahí. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y todavía decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso le será grato o te acogerá benévolo? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, suplicad el favor de Dios para que se apiade de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién hay entre vosotros que cierre las puertas para que no se encienda inútilmente mi altar? Lo que hacéis no me agrada, dice el Señor de los ejércitos, ni aceptaré las ofrendas de vuestras manos. Porque de donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos, pero vosotros lo profanáis cuando decís inmunda la mesa del Señor y cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Trajisteis lo robado, o cojo, o enfermo, y me lo presentaste como ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos? Dice el Señor. Maldito el que engaña, el que, aunque tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Yo les animo, hermanos, a que ustedes lean este libro en su casa, pero en esta porción que leímos ahora, muchas veces dice Dios cuán grande es su nombre, y lo que le recrimina a Dios a su pueblo en esta porción, ustedes despreciaron mi nombre. Ahora vamos a ver de qué forma terminó el pueblo despreciando el nombre de Dios. Lo primero que quiero ver con ustedes es algo que dice en el versículo 6. Dice, el Hijo honra al Padre. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Cuando su nombre se vuelve común, se pierde el honor a Dios. No se le da a Dios la honra que Dios merece. Dios expone acá, en este texto, una incoherencia. ¿Cuál es la incoherencia? ¿Cómo lo llamaban ellos a Dios? Señor y Padre. Pero sin embargo, la incoherencia está en que la respuesta no era la correcta a alguien que es Señor y Padre. No había honra ni temor de Dios. Y ahí estaba la incoherencia. Ustedes dicen que yo soy su Padre, ustedes me dicen que yo soy su Señor, pero lo que hay incoherente en ustedes, le dice Dios, es que no hay honra ni hay temor de mí. Y yo en esto temo, hermanos, porque a veces
nos acostumbramos muy livianamente a llamar a Dios Padre o Señor, pero en nuestra vida cuando la miramos no hay ni temor ni honra. Y tan solo escúchense orar un rato, las veces que decimos Señor o Padre. Ahora, véanse en un día cómo viven y ahí se van a dar cuenta si ese Señor y Padre al que le oran, le están honrando, le están temiendo o no. Porque nos puede llegar a pasar que el nombre de Dios se haya vuelto común para nosotros. ¿Qué es lo que le pasaba al pueblo? ¿Saben qué? Puedo decir Señor, pero puedo vivir como si Él no gobernara absolutamente nada en mi vida. Porque cuando yo le digo a Él Señor, yo me estoy reconociendo como su siervo, como su esclavo. Pero yo le puedo decir Señor y vivir como si Él no fuera capaz de gobernar absolutamente nada en mi vida. Puedo ser yo el Señor de mi vida, hacer yo lo que quiero y llamarle a Dios Señor. Y Dios quizá me esté confrontando y me esté diciendo, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Y la respuesta de Dios acá es, mi nombre se te ha vuelto común. El problema no es cómo lo llamás, sino el problema es qué lugar ocupa Dios realmente en tu vida. ¿Qué lugar ocupa Dios realmente en mi vida? Porque le podés llamar Padre, le podés decir Señor, pero Dios no tiene el lugar que tiene que tener en nuestra vida. Lo peligroso, como dijimos hoy, no es rechazar su nombre. Lo peligroso es que su nombre se nos vuelva común. Una segunda cosa que nos dice el texto que leímos ahí en el versículo 8, que dice, y cuando ofrecéis el animal ciego, ¿no es malo? Cuando su nombre se vuelve común, se ofrece a Dios lo que sobra. Le damos las migajas. Le terminamos ofreciendo lo que quedó ahí. Bueno, esto, ¿qué hago con esto? Y bueno, se lo damos a Dios. Y Dios le recrimina a su pueblo, ustedes me dan lo que les sobra, ustedes no me dan lo mejor de ustedes, ustedes me están dando lo que les sobra. Dice que le daban lo defectuoso, lo que les sobraba, lo que no servía. Los animales dice que eran defectuosos. Cuando apartaban, lo que Dios esperaba era que lo que se apartara para Él fuera lo mejor. Sin embargo, ellos sabían que tenían que ofrecer sacrificio a Dios, pero en vez de separar lo mejor para ofrecer a Dios, separaban lo peor. Y a veces nosotros terminamos haciendo lo mismo. Veamos las obras de nuestro tiempo, porque tengo un montón de cosas para hacer. Si me queda tiempo, voy a tener un tiempo de comunión con Dios, voy a orar y voy a leer la Biblia. Si no me queda tiempo, lo que voy a hacer es leer un versículo. Si me acuerdo orar, oro, y bueno, en el medio de la oración me dormí porque estoy muerto. Eso es lo que le damos a veces a Dios. Es que cuando su nombre se ha vuelto común, no te interesa tener comunión con Él. Porque si su nombre fuese lo más importante, con la persona que querría más estar es con Él. Y esto es algo que yo veo en mi vida a veces, ¿no? Yo amo a mi esposa. Y me voy de casa, y a mis hijas también, ¿no? Me voy de casa deseando volver a mi casa. Pero no es porque me guste mi casa, es porque me gusta estar con ella, ¿no? Y a veces desearía trabajar menos horas para estar más tiempo con ella, porque estoy más tiempo con mis compañeras de trabajo que lo que estoy con mi familia. Pero desde que salgo de casa hasta que vuelvo, estoy deseando que pasen todas esas horas. ¿Cuánto deseo hay en nuestro corazón de tener ese momento en el día donde yo pueda tener esa comunión con el nombre que es sobre todo nombre, con el nombre de Jesús, con aquel que me rescató, que me amó? A veces decimos, no he tenido tiempo.
tengo tanta cosa para hacer, tanta actividad. Nos parecemos mucho a Marta. Afanado y turbado estás con muchos quehaceres, pero María eligió la mejor parte, la que no le será quitada. Porque María tenía en claro quién era el que estaba delante de ella. Era Jesús. Nosotros muchas veces no tenemos en claro eso. Entonces le terminamos ofreciendo a Dios lo que nos sobra. Cuando Dios pierde el valor que tiene que tener en nuestro corazón, le terminamos dando lo mínimo. Y eso es lo que recibe aquel que nos salvó, lo mínimo. El hombre no ha cambiado y la historia sigue siendo la misma. Y por más que estamos viendo el contexto de lo que vivió el pueblo de Israel, nosotros somos iguales. En un momento yo me terminé entristeciendo estudiando esto, porque vi mucho de ellos en mi corazón. Y Dios me confrontó a través de este libro, porque muchas veces su nombre se ha terminado volviendo común para mí. Como dije anteriormente, lo peligroso no es rechazar su nombre, sino acostumbrarse a él. Otra cosa que nos dice el texto, en el versículo 12, dice: habéis profanado mi nombre. Habéis profanado mi nombre. Profanar es tratar lo santo como ordinario, como común. Eso es profanar. Cuando uno trata algo que es santo como algo común. El nombre de Dios no es un nombre común. El nombre de Jesús no es un nombre común. No es Martín, no es Javier, no es José, no es Rosa, no son nombres, es un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre en el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Ese es el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros profanamos su nombre, tratamos ese nombre, que es el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es sin igual, en algo común, en algo ordinario. Despreciamos su nombre. No es necesariamente insultar a Dios, es algo más sutil. Es tratarlo como si fuera cualquier cosa. Es tratarlo como si tuviera el mismo valor que cualquier otra cosa. Y acá le dice: habéis profanado mi nombre. Hicieron de mi nombre algo ordinario y común. Es tremendo, ¿no? Cuando su nombre se te ha vuelto común, el nombre de Dios se te vuelve ordinario. Hay algunas señales que aparecen en el corazón cuando el nombre de Dios se vuelve ordinario. No hay expectativa a la presencia de Dios. No te acercás a Dios con la expectativa de encontrarte con Él. Simplemente vas porque entendés que Dios te dice: tenés que leer la Biblia, tenés que orar, tenés que congregarte, pero no vas con la expectativa de encontrarte con el Dios que es sobre todo nombre. Todo se vuelve rutina espiritual. ¿Por qué lo haces? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué me congrego? Si la respuesta es simplemente porque es parte de lo que tengo que hacer, capaz que tengo que volver a pensar que quizá la respuesta correcta es: lo hago porque me quiero encontrar con aquel que es todo para mí, ¿no? Para Pablo, Jesús lo era todo. Para mí el vivir es Cristo. Fíjese lo que significaba para Pablo el nombre de Jesús. El nombre de Jesús al cual él perseguía, al cual él quería eliminar de la faz de la tierra. Cuando él se encontró con Jesús, Jesús pasó a ser todo para Pablo. Nada sorprende, nada impacta. Entonces,
cuando el nombre de Dios es profanado, cuando el nombre de Dios se convierte en algo ordinario y común, el mayor peligro no es el pecado, sino la indiferencia espiritual. Ya me da igual. Vivo como un religioso, hablo quizá hasta de Dios, pero vivo de cualquier manera. De hecho, ya me da igual hasta el punto de que si alguien viene y me dice algo, como que no me gusta recibir tampoco la corrección. ¿No? Porque a veces terminamos sabiendo de que no estamos bien, y hay algún hermano en la fe que viene y nos dice, estoy viendo esto, y como sabemos, pero estamos hablando a nuestra manera, no nos gusta esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el nombre de Dios se ha vuelto común para nosotros. Y dijimos que lo más peligroso que era no es rechazar su nombre, sino acostumbrarnos a su nombre. En el versículo 13 hay una actitud de parte del pueblo y que está con una exclamación ahí y dice, ¡oh, qué fastidio es esto! Vieron que el pueblo, más que gozarse en Dios, ¿qué le terminó resultando todo lo que hacían? Una carga. Todo le terminó resultando una carga. Y cuando las motivaciones que tenemos no son por su nombre, todo se vuelve una carga. La vida cristiana, si no es vivida en su nombre, es una carga. Terminamos sintiendo fastidio por las cosas que Dios nos pide hacer. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Lo que antes era un privilegio, honrar su nombre, hoy se vuelve una carga muy pesada, hoy se vuelve molestia. Y ahí es donde nosotros tenemos que replantearnos de cómo nos sentimos nosotros cuando somos llamados a honrar su nombre de diferentes maneras, dentro y fuera de la iglesia. ¿Es una carga o todavía sigue siendo un privilegio? ¿Estamos fastidiados o estamos gozosos de poder honrar su nombre? Acá hay algo interesante, y es que dice que perdieron el honor. Dice, pero vosotros lo profanáis cuando decís inmunda la mesa de Dios y cuando decís que su alimento es despreciable, ¿no? Además habéis dicho, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, trajiste lo robado o cojo o enfermo y me lo presentaste como ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos? Dice el Señor. Perdieron el honor por Dios. Bajaron también la calidad de su entrega. Entregaban lo que les sobraba. Empezaron a quedar insensibles a la voz de Dios, a lo que Dios demandaba de ellos. Y lo peor de todo es que terminaron aburridos de Dios. Aburridos de Dios. Se fastidiaron de las cosas que Dios le pedía. Cuando alguien dice, otra vez tengo que ir a la iglesia. Cuando no salís de tu casa gozoso de que vas a la iglesia a juntarte con tus hermanos y no decís, otra vez a la iglesia, bueno, no queda otra, hay que ir. Ahí hay un problema. Cuando alguien dice, otra vez tenemos que orar, ahí hay un problema. Cuando alguien dice, hay que leer la Biblia, y no tenés ganas de leer la Biblia, ahí hay un problema. Y el problema termina siendo que no es falta de tiempo, el problema termina siendo el mismo problema que tenía el pueblo de Israel, que es un problema del corazón. El problema termina siendo que te has acostumbrado a su nombre. Y lo peligroso sigue siendo
no rechazar su nombre, sino acostumbrarse al nombre de Jesús. Dios sigue siendo grande, aunque nosotros lo hagamos común. El versículo 14 dice, porque yo soy gran rey y mi nombre es temible entre las naciones. Yo soy gran rey y mi nombre es temido entre las naciones. Acá hay algo clave. Mi percepción del nombre de Dios no cambia quién es Dios. Porque yo deje de valorar el nombre de Dios como lo tengo que valorar, el nombre de Dios no deja de ser lo que es porque yo no le doy el valor que realmente tiene. Aunque nosotros tratemos a Dios como algo común, como algo ordinario, dice el texto acá que Él sigue siendo gran rey entre las naciones. Y esto es algo que nos tiene que llevar a pensar de cómo está nuestra vida. Y quizás tendríamos que hacernos algunas preguntas relacionadas a esto de acuerdo a lo que este texto nos dice. Quizás tenemos que evaluar nuestra vida y ver cuán grande es el nombre de Dios, cuán grande es el nombre de Jesús para cada uno de nosotros. Y una de las preguntas quizás que nos tenemos que hacer es, ¿todavía siento asombro cuando escucho su nombre? ¿Qué es lo que me pasa cuando escucho su nombre? ¿Su presencia pesa en mi vida? ¿O me he acostumbrado tanto que ya me genera fastidio? Que estoy espiritualmente frío, me he entibiado y de repente cualquier cosa me molesta, cualquier cosa me irrita, la comunión con los hermanos que tengo que tener no es la correcta. Y la pregunta es, ¿por qué estoy así? De acuerdo a lo que nos enseña acá Malaquías, que su nombre se nos ha vuelto común. Tu adoración es intencional, todo lo que haces para adorar a Dios, a diario, no solo cuando cantamos acá en la iglesia y todo lo que haces. Tu forma de tratar a los demás en tu casa, en tu trabajo, en la calle, tu forma de mostrar a Jesús a otros, ¿es algo intencional? ¿Lo haces porque entendés el valor que tiene el nombre de Jesús? ¿O tu adoración es automática? Vas en piloto automático y bueno, decís, esto es lo que aprendí y voy en piloto automático y no es intencional, no es algo que yo lo hago pensando, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en las misericordias de Dios. Yo tengo que hacer las cosas pensando en las misericordias de Dios, ¿no? Y las misericordias las he recibido por este nombre que es sobre todo nombre. No se trata de dejar de hacer cosas. Acá el texto no nos dice que tenemos que dejar de hacer cosas. De hecho, Dios no le dice que tienen que dejar de hacer cosas, sino que se trata de volver a honrar el nombre de Dios. El pueblo hacía cosas, pero no honraba el nombre de Dios. Cuando el nombre de Dios se vuelve común, pasan cosas que Dios realmente no quisiera que pasaran en nuestra vida. Y lo primero es que la cruz pierde el impacto que tiene que tener. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Porque esforzarse en la gracia es recordar quién es Jesús. Es recordar el valor que tiene el nombre de Jesús y su obra para cada uno de nosotros. Cuando el nombre de Dios se vuelve común, la gracia de Dios pierde su valor y se vuelve algo ordinario. Y comenzamos a vivir
religiosamente tratando que Dios se ponga contento por todo lo que nosotros estamos haciendo y nos ponga el pulgar para arriba y nos diga, bien, estás haciendo las cosas bien, cuando en realidad lo que Dios quiere ver en nosotros es el nombre de Jesús en nuestra vida. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe y es necesario que Él crezca. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Lo que Dios quiere ver es a Jesús en mí, no a Martín. No hay nada que yo pueda darle a Dios que sea mejor que rendir mi vida y honrar su nombre. Y que Jesús se vea a mí. Cuando el nombre de Dios se vuelve común, la adoración ya no termina siendo algo central de la vida del creyente. Termino ofreciéndole a Dios las migajas, lo que me sobra. Hoy no necesitamos más actividad espiritual, necesitamos tener una reverencia restaurada al nombre de Dios, al nombre que es sobre todo nombre. Si algo tuviéramos que pedirle a Dios, sería, Señor, devuélveme el asombro por tu nombre. Ayúdame a que tu nombre sea lo primero en mi vida. Porque pasa algo, que es que cuando su nombre se nos vuelve común, lo más peligroso sigue siendo no rechazar su nombre, sino acostumbrarse a su nombre. Y cuando nos acostumbramos a su nombre, nuestro corazón termina frío, el privilegio de honrar su nombre se convierte en una carga y termina todo esto produciendo hastío y cansancio por lo santo. Entonces, hermanos, si su nombre se ha vuelto común, si me doy cuenta que el nombre de Jesús no es lo más importante en mi vida, la pregunta acá es, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta está en el mismo libro, el capítulo 3, en el versículo 6 y 7, está la respuesta a lo que tenemos que hacer. Dice, porque yo el Señor no cambio. Qué tremendo esto, ¿no? Porque su nombre fue lo más importante para nosotros cuando estábamos totalmente perdidos, pero probablemente nos acostumbremos tanto a su nombre que su nombre hoy no sea importante para nosotros. Pero dice acá, yo no cambio, yo sigo siendo el mismo y mi nombre sigue siendo importante para ustedes. Y como mi nombre sigue siendo importante para ustedes, le dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué no hemos sido consumidos cuando muchas veces despreciamos su nombre? Cuando lo tratamos como algo ordinario, cuando no lo tenemos como lo primero en nuestra vida. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque dice acá, yo no cambio, mi nombre sigue siendo el mismo. ¿Y saben qué fue lo que nos rescató a cada uno de nosotros? La misericordia de Dios, de ese Dios que es lento para la ira y grande en misericordia y que se duele el castigo. Yo no cambio, por eso no fueron consumidos. Dice, desde los días de vuestros padres os apartasteis de mis leyes y no las guardasteis. Y acá está el llamado, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué tengo que hacer si su nombre se ha vuelto común? Dios está diciendo acá, volvete a mí que yo me voy a volver a ustedes. Yo voy a volver a ser ese que no cambio, ese Dios que es el Dios sobre todas las cosas. Ese Dios que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pero que no nos pase lo que dice la última parte del versículo 7. Que no nos demos cuenta de que su nombre ha perdido en nosotros la importancia que tiene que tener y terminamos preguntándole a Dios en qué hemos de volvernos. En creer que estamos haciendo todo bien, cuando en realidad su nombre
no es lo más importante para nosotros. Entonces, hermanos, a través de este profeta yo creo que Dios nos está confrontando a cada uno de nosotros, que quizás nos hemos olvidado de su nombre, que quizás su nombre ha perdido en nosotros el lugar que tiene que tener, para que le demos a Dios la honra, la adoración, el honor que Él se merece, por ser ese su nombre el que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Si nos ha pasado eso, lo bueno es que el Señor no cambia. Por eso no hemos sido destruidos. Lo bueno es que el Señor nos invita a volver, a honrar su nombre de vuelta. Y este es el llamado de Dios, a honrarle, a entender que ese nombre que nos rescató es el mismo nombre que un día nos vamos a postrar delante de Él, agradecidos por habernos redimido, por habernos rescatado, por habernos salvado. No nos va a salvar ningún otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Por eso lo hagamos. Señor, gracias por tu palabra. Realmente guíanos, Señor, a que estas palabras tan importantes nunca sean una muletilla, Señor, sino que podamos estar viviendo bajo tu señorío, en reverencia a ti, maravillándonos y asombrándonos, Señor, de cómo eres, Señor, y cómo eres Salvador, y cómo eres Padre, y que, conforme dice este último texto, Señor, que identifiquemos nuestra situación y nos volvamos a ti. Que nunca para nosotros esto sea común, sino que esto que es sagrado, sea sagrado para nosotros y podamos vivir en este temor reverente. En el nombre de Jesús es que te lo pedimos. Amén. Martín, entre algunos versículos que citaba el de Filipenses, que dice: